con un propósito y con un llamado específico. Pero Dios quiere saber si tú estás interesado. ¿Tú te acuerdas lo que te dije hace tiempo? Porque yo le decía, Señor, ¿por qué llegan a la iglesia, sienten tu presencia y luego tú los tocas, les haces los milagros y se van? ¿Por qué no cumplen, Señor? Y el Señor me dijo esto. Me dijo, cuando tú vas a la marqueta y vas a comprar un queso, tú le dices, deme una probadita. ¿Verdad que sí? Y cuando te da la probadita, si te gusta el queso, ¿qué dices? ¿Cuánto vale? ¿Por qué? Porque hay un precio que pagar. Nada de lo que Dios te da es gratis. Hay gente que me dice, la salvación es gratis. Esa es la mentira más grande. Porque fue el costo más grande que Dios pagó por ti y por mí. Su sangre. Le costó la vida de su hijo. Le costó la vida de su hijo. Él ya dio y ya pagó por ti. Pero ahora tú tienes que escoger si vas a servirlo a Él o no. Y para eso tienes que entrar en el reino de los cielos. ¿Sí estamos? Ahora, ¿cuál era el mensaje de Juan Bautista? El reino. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí mismo en el libro de Mateo 4, verso 12, agarran a Juan el Bautista, lo encarcelan, hacen un complot para matarlo, y Jesús ya sabe que Juan Bautista va a morir, porque su tiempo ya llegó y su momento ya llegó. Yo quiero que tú me entiendas algo. Cuando tú tienes propósito, tú no te puedes morir hasta que no cumplas ese propósito. Si tú no estás cumpliendo el propósito de Dios, entonces ¿para qué? Porque la vida es un regalo de Dios. Yo digo, si la gente no está cumpliendo el propósito de Dios, se le está robando oxígeno a la tierra. Pero ¿será que vale la pena que respires? Porque ese es un regalo. Entonces viene, encarcelan a Juan Bautista y dice en el 12 que Jesucristo oyó que Juan Bautista había sido encarcelado y se retiró a Galilea. Él se fue. 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar. ¿Y qué predicaba? Y a decir, ¿qué? Arrepentíos, ¿porque qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí estamos? Ahora, ¿qué es el reino? ¿Qué es el reino de los cielos? Porque yo quiero que usted entienda lo que es el reino. Mire, mucha gente no conoce ni sabe lo que es el reino de Dios porque no ha nacido en un lugar donde hay reyes. Aquí en Estados Unidos, ¿qué tenemos? Presidente. ¿Qué hay en México? Presidente. Y si nos cae bien el presidente y nos convence su política, ¿qué hacemos? Votamos por él. Y si no nos cae bien, el otro año le damos golpe de estado y bye, se va. ¿Estamos? En el reino no es así. En un reino no es así. En el reino hay un rey. Y el rey no puede ser destronado, sino que ese reino se le tiene que pasar a sus hijos. Eso se llama monarquía. ¿Se me está entendiendo? En el reino se hace lo que el rey dice, porque él es el dueño de la tierra. ¿Sí me está entendiendo? Todo lo que hay en el reino de ese rey le pertenece a él, tanto la gente como la tierra. ¿Sí me está entendiendo? Cuando usted dice Jesucristo es mi Señor, usted está diciendo Jesucristo es mi dueño. ¿Sí me está entendiendo? Pero hay gente que todavía
entró al reino de los cielos, entró, porque ¿qué se necesita para entrar al reino de los cielos? Solo una cosa. Dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, ya somos salvos, entramos en el reino. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces hay dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Usted antes estaba en el reino de la oscuridad y ahora está en el reino de la luz. ¿Y qué significa el reino de la oscuridad al reino de la luz? El reino de la oscuridad quiere decir que usted no miraba, era ignorante. Pero en el reino de la luz quiere decir que usted puede ver y puede escoger. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. En un reino hay leyes, diga leyes. ¿Sabe usted cuál es la ley de nosotros? Estas son las leyes. Aquí están escritas todas las leyes. Pero las leyes no solamente son leyes, hay beneficios y derechos. Los ciudadanos tienen beneficios y tienen derechos, pero también tienen obligaciones. ¿Sí me está entendiendo? Hay gente que entró al reino de los cielos, entró al reino de la luz, pero todavía está en tinieblas. Todavía las tinieblas no lo han dejado. Mire, déjeme explicarle. Para que un reino conquiste y tome lugar, tome poder, ¿ok? Un ejemplo. ¿Cuántos de aquí son mexicanos? Mire todos, ¿verdad? Levanten la mano los mexicanos. Mejor voy a decir, levanten la mano los de Guatemala. Uno. Del Salvador. No hay salvadoreños. Solo hay una guatemalteca y una hondureña. Bueno, ahí todos los demás de México. Nicaragua. Ah, gloria a Dios. Ok. Ahora, cuando usted está en su país, ¿qué idioma usted habla? Español. Español o castellano. Mexicano, dice aquella. Mexicano no hay idioma mexicano, hay español. ¿Por qué hablamos español? Porque México fue conquistado por el reino español. ¿Por qué comemos frijoles? No. Los españoles trajeron el frijol. Los indígenas tenían el maíz. Pero cuando uno entra a un reino, su cultura es afectada. La manera de vestir, la manera de hablar, la manera de pensar. ¿Sí estamos? El reino de los cielos tiene que ver con la influencia que ese reino tiene en nosotros. Hablamos español porque fuimos conquistados por los españoles. Los americanos hablan inglés porque fueron conquistados por los ingleses. ¿Sí me está entendiendo? Y nuestros hijos hablan inglés, ¿por qué? Porque están en una cultura americana. Entonces, el reino tiene que ver con influencia. ¿Sí me está entendiendo? Dice allí que Jesús dijo: venga a nosotros tu reino, o venga a nosotros tu influencia. No dice vámonos nosotros para allá. La mayoría de pastores han enseñado que tenemos que irnos y que el reino de los cielos está allá arriba pero Dios nunca dijo que Él quería que nos fuéramos.
Él quería traer el reino a la tierra, no al revés. ¿Sí estamos? Entonces la influencia del cielo tiene que estar en nosotros. La influencia de la luz tiene que estar en nosotros. Si yo estoy al lado de un mexicano, yo sé que esa persona es mexicana. ¿Por qué? La manera de hablar. La manera de hablar. Usted anda para acá, para allá. Ah, usted es de México, ¿verdad? No dice para acá ni para allá. Dice para acá, para allá. ¿Sí estamos? Dependiendo del estado donde estamos. ¿Verdad? Pero si es de Jalisco, ya sé que no se raja. ¿Sí estamos? Ay, santo, dice. Pero en la cultura viene y nos influencia. Mi hermana a mí me dice, tú ya no hablas como hondureña. Hay palabras que yo no utilizo. ¿Por qué? Mi mamá la vez pasada le hice un mole. Me dice, oye, esto está picoso. Le dije, mamá, no tiene chile. Y me dice, sí está picoso. Tenía poquito, pero para mi mamá era un montón. Y yo dije, wow, como que sí, se me ha pegado lo mexicano. Como que me han influenciado. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿por qué? Porque la cultura me va a influenciar. La luz tiene que influenciarme. El reino de Dios, eso es lo que hace. Pero dice allí, arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿sé qué? Se ha acercado. Entonces, el reino de los cielos tiene que ver con influencia. Pero para entrar y verlo, tiene que uno que arrepentirse. Ahora, en el libro de Mateo, quiero mostrarle algo. Mateo 11. Vamos a Mateo 11. Mateo 11, verso 12. Dice, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿qué dice ahí? El reino de los cielos sufre violencia. ¿Y qué? Los violentos lo conquistan a la fuerza. Mire, cuando usted entra al reino de los cielos, lo primero que va a ver es guerra. Ay, yo pensé que me había hecho cristiana para que hubiera paz en mi casa. No, hermano. Desde ahorita se lo digo. Usted va a empezar a pelear. ¿Por qué? Porque el diablo que ha vivido en su casa todo el tiempo, que es la oscuridad, no se va a querer ir. ¿Usted cree que el diablo va a decir, no, si aquí yo vivía, siempre he vivido? Viví con tu mamá, viví con tu papá, viví con tu tío, viví con toda tu familia. ¿Por qué me tengo que ir? La influencia del reino cuando entra, se va a sentir el choque. Y cuando hablamos de reino, estamos hablando de guerra. Estamos hablando de tomar autoridad y tomar posesión. Y Jesucristo, su primer mensaje de Juan el Bautista fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Llega Jesucristo y cuando Juan Bautista muere, ¿cuál es el mensaje que Jesús predica? El mismo mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego, ¿qué dice Jesús en este versículo? Desde los días de Juan Bautista, o sea, que desde Mateo el reino de los cielos se acercó. Antes no había venido el reino de los cielos. ¿Sí me entiende? En el libro de Isaías dice: un niño os ha nacido. Y todo el mundo usa esto por Christmas. Un hijo se os ha nacido. Pero dice: pero en sus hombros trae el gobierno. ¿Qué quiere decir? Que Jesús no venía cargando todo el parlamento. No, Él venía cargando la autoridad del gobierno para ti y para mí. Y nosotros queremos reducirlo porque el diablo siempre va a querer reducir a Dios. Y no va a querer que sepas la verdad.
Pero cuando Dios habla de reino, está hablando de invadir, está hablando de tomar autoridad, de tomar posesión, de que no te lo van a dar rapidito, de que no va a ser de una, de que vas a tener que pelear. Si en tu casa siempre ha habido un espíritu de pobreza y de miseria, vas a tener que pelear por eso, para sacarlo, porque ese espíritu no se deja ir. Si en tu casa siempre ha habido borrachos en toda la familia, eso olvídate, vas a tener que pelear con eso. Y se te va a querer la serpiente meter, pero allí es donde tú tienes que tomar la autoridad de Dios, porque Él ya te la dio. ¿Sí estamos? Y luego dice allí, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, diga hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo toman por la fuerza, porque todos los profetas y la ley profetizaron ¿hasta dónde? Hasta Juan Bautista. ¿Sí viste? Todo desde Génesis hasta Malaquías se profetizó de Juan Bautista y Jesús. Y luego dice ahí 14: y si queréis aceptarlo, Él es quien, Elías, el que había de venir, el que tiene oídos que oiga. Mira, te voy a hacer una pregunta. Levante las manos aquí los que tienen oídos. ¿Sí? Yo creo que muchos tienen orejas, pero no tienen oídos. Hay 3 niveles de ojos y 3 niveles de oídos. Está el nivel de los oídos de la carne, está el nivel de los oídos del alma y está el nivel de los oídos del espíritu. ¿Cuál de ellos me estás escuchando? ¿Con cuál de ellos? Porque el de la carne es el enemigo diciendo: ah, no, esta vieja me quiere sacar la plata, me quiere quitar lo mío. Pero el del espíritu es distinto. Por eso es que Jesús, cuando predicaba, decía: el que tiene oídos, que oiga. ¿Sí estamos? El reino de los cielos tiene que ver con choque, con guerra. Mira, si tú te quieres meter en problemas, vente a la iglesia, hazte cristiano, porque aquí vas a tener que perder la gallina. Dicen en mi país: el valiente vive hasta que el cobarde muere. Entonces, si tú quieres que el valiente viva dentro de ti, vas a tener que matar al cobarde. Vas a tener que matar al cobarde. ¿Por qué te da miedo decirle a tus amigos que eres cristiano? ¿Por qué te da miedo decirle a la gente con la que trabajas que venga a la iglesia contigo? ¿Por qué bien le puedes contar un chiste sucio y le puedes contar de todo lo que a ti te pasó en la vida, pero no tienes el valor de hablarle de Dios? Golpeé algo en el espíritu, yo lo pude sentir, ¡pau!, que rebotó. ¿Por qué? ¿Por qué te avergüenzas del Señor? Si Él te salvó de ir al infierno. Ahí dice, en el libro de Mateo 10:33, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Dice así? ¿O me la estoy inventando? 34. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino que vine a traer espada. Óigame, ¿no Jesús es el príncipe de paz? ¿No que es el príncipe de paz? Mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo le dicen a los oficiales, a los policías? ¿No les dicen oficiales de la paz? Así le dicen a los policías.
¿cómo les dicen? Oficiales de la paz. Dígase. Porque es que hay gente que ha tomado la gracia y la ha agarrado de birrete, como dicen en mi país, y darle vuela a la hilacha y se lavan las manos diciendo: ay, soy de barro. Ay, soy un vaso rajado. Sí, sí, es cierto. Pero ten cuidado, porque Dios, el mismo Dios que juzgó Sodoma y Gomorra, es el mismo Dios que te ama. Dios no va contra su ley. ¿Estamos? Ahora, ¿se ha fijado usted que en una casa se están agarrando de la greña el marido y la mujer, y los vecinos oyen el relajo, llaman a la policía, viene la policía, toca la puerta y el policía se para y se abre un poquito aquí la funda de la pistola y se pone la mano en la pistola y abre la puerta uno y los esposos se empiezan a abrazar? Señor policía, Señor le bendiga, qué bueno. ¿Qué pasó? ¿Lo que estaban agarrados del chongo? ¿Por qué se pusieron en paz? Porque llegó la ley. ¿Sí o no? El oficial de la paz no significa que es una persona que no haga nada. Es una persona que tiene autoridad. ¿Sí estamos? Cuando yo llego a una casa y se están agarrando del chongo el esposo y la esposa, y tocan la puerta y miran por la ventana, llegó la pastora, y se ponen en paz rápido. Niños, apúrense, a la tarea. Y abre la puerta. ¿Cómo está mi hermano? Bien. Y su esposo ahí está cocinando. Y sus hijos haciendo la tarea. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Pagaron la novela porque llegó la pastora. Que no se dé cuenta. ¿Por qué? Porque donde llegó la autoridad, se le acabó el jueguito al diablo. Ahora, esa autoridad te la dio a ti Dios. Tú tienes que caminar en esa autoridad, porque desde el momento que tú aceptaste a Cristo como Salvador personal, fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. El problema es que toca transformación, renovación de la mente, porque todavía seguimos pensando como en el reino de la oscuridad. ¿Sí estamos? Pero yo quiero decirte que del momento que tú entras al reino de la luz, va a haber un pleito. Y luego dice 35, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. ¿Quiénes se van a convertir en tus enemigos? Tus hijos, tu esposo, tu familia. Si vienes a la iglesia te van a decir: ay, seguro que andas enamorada del pastor. Y si es varón, ay, sí, seguro que te gusta la pastora. Algo le habrás visto a la negra esa, que solo ahí te querés pasar metido. Y luego te dicen: ya te lavaron el coco. No, yo no te quiero lavar el coco, te quiero lavar todo. Porque la mente está cachambrosa y hay que lavarlo todo. Que lavarlo, enjuagarlo, meterle cloro, quitar todo. ¿Estamos? Se van a reír de ti. Si oras, te van a decir: ay, mira el hermanito, mira la hermanita. Ahora ya se cree el santito, la santita. Y que no digas una mala palabra. Con esa boca comes. Y dice que va a la iglesia y que te están enseñando ahí. ¿Cómo es posible? Cuando yo era católico yo hablaba malas palabras y nadie me decía nada. Una vez que me hice cristiana, ay Dios, empezaron los comentarios. Fui mormona, fui testigo de Jehová, fui católica y de todo le hice, pero nunca me dijeron nada y era mal hablada. Una vez que me hice cristiana, ahí vino el ataque. ¿Por qué? Porque entraste al reino. No te estoy diciendo que la iglesia es el reino, te estoy diciendo que cuando encuentras a Cristo,
vas a tener guerra. Cuando comienzan a ver tu transformación, vas a tener pleito. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que salgas rápido. Hay que conquistarlo por la fuerza. Y luego dice ahí, 37, el que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí. Y el que ama a su hijo y a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que pierda su vida, la ganará. Mira, yo me acuerdo cuando yo comencé y yo quería venir a la iglesia, pero siempre estaba, ay, pero es que mi esposo, ay, pero es que es esto, ay, pero aquello. Y me acuerdo que el Señor me dijo, Mari, tú no quieres morir. ¿Qué? Sí, tú no quieres morir. Y ahí fue donde me enseñó, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Pero si tú estás peleando tu vida, lo tuyo, mi casa, mis hijos, mi familia, mi esto, eso, entonces tú no vas a poder hacerlo. Tienes que morir a ti para poder tener vida en Él. Y luego dice ahí, el que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de un justo. Y cualquiera que como discípulo dé de beber, qué lindo, porque aunque sea solo un vaso de agua fría y a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. O sea, todo lo que tú haces para el reino tiene recompensa, por muy pequeñito que sea. Cuando tú vienes y cuando tú haces el talento y eres fiel en esa área, Dios no te va a quitar tu recompensa, vas a tener una recompensa. A lo que tú te comprometes al reino, eso es lo que te va a valer, no lo que tú hiciste para ti, lo que tú hiciste para el reino de los cielos. Eso es lo que Dios te va a recompensar. Voy a ir a 2 de Crónicas 4:4 para que veamos el reino de las tinieblas. 2 de Corintios, verso 4. ¿Lo tenemos? 2 de Corintios 4:3. ¿Lo tenemos? Dice, pero si todavía vuestro evangelio está velado, velado quiere decir que no se ve, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios, mire que Dios con D chiquita, de este mundo ha cegado el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la misma imagen de Dios. Ok. ¿Qué quiere decir mundo? Dice el Dios de este siglo, dice. Mi Biblia dice mundo o siglo. Mundo no es tierra, tierra no es mundo. Tierra es el globo terráqueo en el cual vivimos. Ese es los árboles, las plantas. Eso es donde tú y yo vivimos. Estamos. Pero el mundo es la influencia que tiene en nosotros el mundo. La manera de pensar, el patrón de pensamiento de pensar, lo que se metió, la cultura, cómo entró a través de la música, a través de nuestras familiares, a través de la escuela, a través de las enseñanzas. Eso es cultura del mundo, pero no es la cultura de Dios. Cuando usted viene aquí, ¿qué está haciendo? Usted se está culturizando en la Biblia, en el reino de los cielos. Y cada vez Dios le está quitando la oscuridad, la tiniebla. ¿Por qué? Porque la incredulidad tiene que huir. Lo que usted no logra creer es lo que lo mantiene trabado. ¿Cuál es el área que todavía domina el diablo en ti?
Si no puedes creer en una sanidad, ese es el área que donde te tiene. Si no puedes creer que Él te va a bendecir financieramente, ese es el área en que te tiene. Si tú crees, si tú no puedes creer que Dios te puede hacer un milagro, entonces ese es el área. Porque muchas veces podemos creer por el vecino, por el hermano, por esto, pero para nosotros es difícil. Pero Dios quiere para todos. Y ahí dice, pero si todavía, si nuestro evangelio está aún en encubierto o velado, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. ¿Se está mirando? La luz es el reino de Dios, del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Y luego dice ahí, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Señor quiere decir dueño. Y nosotros como ¿quién? Como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero ¿dónde está esto? Pero tenemos este tesoro, ¿a dónde? En vasos de barro. ¿Qué quiere decir eso? Tu cuerpo fue hecho ¿de qué? De barro. De barro, de tierra. Tu cuerpo es tierra, pero tu espíritu no. Tu espíritu tiene la gloria de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Le decía yo al Señor, Señor, porque uno en el espíritu, uno dice, mándeme una anaconda, ahorita saco la espada y me la. ¿Eh? Pero con el cuerpo a veces cuando se levanta uno en la madrugada para venir a la oración y agarrar el pellejo y traerlo por esa puerta, ¿ya que no le dan ganas a usted de a veces agarrarlo a patadas? ¿Cómo me gustaría salirme de mi cuerpo un ratito y darle un par de patadas a mi carne para que se alineara? Pero ¿qué sucede? Me dijo el Señor, tu espíritu está fuerte, tu mente está siendo renovada, pero tu cuerpo va muriendo todos los días. Yo nunca voy a ser tan joven como fui ayer. El día de ayer ya no va a regresar. Cuando yo tenía 18 años, ya no voy a volver a ser así de joven. Ese tiempo ya no va a regresar. Pero tampoco voy a ser nunca tan joven como lo soy hoy. Pero el cuerpo se va muriendo. Pero Dios nos está restaurando en una mente nueva, un alma nueva. ¿Amén? Y luego me gusta, como dice 7, tenemos este tesoro en barros, en vasos de barros, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra propia vida, en nuestro propio cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesucristo, que también la vida de Jesús se manifiesta en nuestro cuerpo mortal. Mira qué tremendo. Entonces se manifiesta en nuestro cuerpo mortal. Lucas 14. Lucas 14, Lucas 11, verso 20. ¿Tenemos? Dice, pero si por el dedo de Dios echó fuera los demonios, entonces, ¿qué dice ahí? El reino de Dios
ha llegado a vosotros. ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios? ¿Cómo se manifiesta? Cuando los endemoniados son libres. ¿Ha visto a usted aquí en esta iglesia liberaciones? Muchas, ¿verdad? Eso quiere decir que el reino de los cielos está aquí. Cuando el reino de los cielos está en un lugar, hay milagros, hay prodigios, hay sanidad, hay liberación, hay revelación. ¿Por qué? Porque es la manifestación del reino. Le estaba hablando con unas hermanas y les digo, en la otra iglesia donde ustedes estaban, ¿habían liberaciones? Sí, dice, de vez en cuando habían. Ok, pero ¿habían liberaciones sin que le pusieran la mano? Me dice, no, siempre tenían que ponerle la mano. Aquí yo no tengo que poner la mano a nadie. Simplemente recoja su bolsita allá. Recoja su bolsita y venga a la oración. Y a ver qué rapidito se le sale el chamucón. Rapidito. Pero usted está en un lugar donde el reino de los cielos se ha acercado. No se ha acercado, está aquí. Amén. Y lo dice. Pero si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte, bien armado, esos son términos de guerra, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ata y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales él confiaba y distribuye el botín. Mire qué tremendo. Cuando uno pelea contra el enemigo, ¿hay qué? Botín. Diga botín. Se lo voy a poner de esta manera. Por mucho, mucho tiempo, yo tuve que pelear contra un espíritu de depresión. Era un espíritu que me atacaba y era un demonio que llegaba cíclicamente, por ciclos. Amén. Y yo caía, me levantaba y caía en depresión. Me levantaba y caía en depresión. Me levantaba y caía en depresión. Hasta que un día, recuerdo que tuve un sueño. Y en el sueño, yo miraba que yo podía volar y que volaba a cierta altura. Entonces miraba el demonio. Se lo puedo describir. Tenía la cara como de un orangután. Tenía esta área como cuando una persona está bien delgadita y que se le pueden ver sus ribs, así se le miraba aquí. Las orejas las tenía puntiagudas. Tenía todo su cuerpo como cabellos de rata. Tenía alas de murciélago y traía un gancho así en la esquina. Las patas eran como patas de conejo y tenía garras como las garras del águila. Y cuando yo trataba de volar, él se hacía así, esperaba que yo volara y subía. Cuando él subía me agarraba de los hombros y me tiraba al piso hasta tirarme y dejarme adentro del piso. Y no podía yo levantarme, con dificultad comenzaba a levantarme. Entonces el Señor me dijo, este es el espíritu que te ha perseguido. Entonces comencé a guerrear contra ese demonio. Cuando yo lo vencí, cuando pude vencer ese espíritu, todas las personas que llegan aquí con espíritu de depresión, inmediatamente son libres. Son libres. De hecho, mucha gente que viene tiene ese espíritu. Depresión, ansiedad, espíritu de muerte. Y en el momento que comenzamos la liberación, esa persona es libre. Ni lo tengo que tocar. ¿Por qué? Porque una vez que le quitaste las armas a ese demonio, Dios te da el botín. Y ahora, lo que tú sufriste, tú puedes ir y liberar a la gente de lo mismo. El reino de los cielos está aquí. Tú eres un hijo o una hija del reino de Dios. Dios ya te dio la autoridad, te dio derechos, pero tú tienes que tomarlos. Tú tienes que tomarlos. Con eso termino. Gálatas.
Gálatas 4. Dice la Biblia que nosotros somos herederos con Cristo. Así dice la Biblia, que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Cuando Él nos dio la herencia del reino de Dios, Él no te puso como súbdito, te puso como hija, como hijo, como heredero. Mira, cuando uno está chiquito le mienten rápido. Cuando tus hijos te preguntan, mami, ¿yo cómo vine al mundo? Ay, mijita, mira, vino un pajarito y me puse una semillita. Y el niño te la va a creer. Pero un muchacho de 15 años te va a preguntar, mamá, ¿cómo entró la semilla? Entonces usted, anda a hablar ya con tu papá. Y ahí traen al chamaco para allá y para acá. Estamos. Pero cuando uno crece, uno empieza a averiguar. Por muchos años a mí me enseñaron que la mujer no predicaba y que no podía predicar porque yo era mujer. ¿Sí estamos? Y hasta que a mí el Señor me habló y me dijo, yo te escogí y este es tu llamado, predicar el evangelio. Y yo le decía, Señor, pero dicen, mira, a mí me han dicho que la mujer no predica. Y el Señor le dije, y Señor, yo soy mujer. Y recuerdo que el Espíritu Santo me dijo, ¿de veras? ¿Tú crees que a mí me asusta que me digas que eras mujer? ¿Tú crees que yo no sabía que fuiste creada mujer? Y el Señor comenzó a hablarme y me dijo, doctrinas de hombre. Y el Señor me comenzó a enseñar que hay doctrinas que no son de Dios. Son enseñanzas de hombres. Dios nunca inventó la religión. Él nunca inventó la religión. La religión no es algo que viene de Dios, viene del hombre. Dios nunca inventó las denominaciones. Él nunca dijo, aquí hay bautistas, acá van a haber pentecostales. Él nunca dijo eso. Y Dios jamás puso ministerios. Ministerio Julano, ministerio Mengano, ministerio en Perencejo, el ministerio es acá. No. Él dijo que habían ministerios, pero dijo que habían ministerios de profetas, apóstoles, maestros, evangelistas y pastores. Pero Él nunca dijo ministerio aquí, ministerio de este nombre, ministerio. No. Esas son divisiones de hombres. Y a mí el Señor me dijo, la iglesia, me dijo, busca la palabra iglesia, ¿qué significa? Eclesía, ¿qué significa? ¿Sabes tú lo que es la eclesía? La eclesía es la embajada del cielo aquí en la tierra. Los representantes del reino aquí en la tierra. ¿Qué significa? Que si tú eres bautista, pentecostal o lo que sea y estás lavado con la sangre de Cristo, tú eres parte de la eclesía. La única diferencia es que algunos creen en la liberación, otros no. Entonces, ¿qué significa? Unos están amarrados y otros son libres. Eso es lo que yo entendí. ¿Quién me lo explicó? El Espíritu Santo. Nunca van a poder predicar del reino si no tienen comunión con el Espíritu Santo. Jamás puedes predicar del reino si no eres una persona de oración. Y jamás vas a entender lo que es el reino si es una persona que está en pecado. ¿Por qué? Porque para entrar al reino lo primero que dice es arrepentíos y convertíos. Es lo primero. Entonces, si tú te arrepientes, y el arrepentimiento viene de Dios, es un ungüento del cielo. No estoy hablando de lamentarse ni de sentir remordimientos, esas son dos cosas distintas, porque el arrepentimiento viene de Dios y solo de Dios. Cuando una persona se arrepiente, confiesa su pecado. Esa es la diferencia de uno que está realmente arrepentido, el otro no, el otro lo va a encubrir. Los remordimientos se lo van a estar comiendo, pero no está arrepentido, porque el arrepentido realmente confiesa. Dice 4, digo pues, mientras que el heredero, diga tú y yo somos herederos, dile al que está al lado, tú y yo somos herederos.
Dile, tú y yo somos herederos. Dile, no los miro muy convencidos. Dile, tú y yo somos herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de Cristo. Porque así lo dice la Biblia, somos coherederos con Cristo. Amén. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo. ¿Cuál es el problema de los hijos del reino? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Tenemos que crecer. Tenemos que madurar. ¿Sí? ¿Cómo crezco y cómo maduro? Está en el libro de Efesios 11. Él dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Y se necesitan los 5 ministerios para crecer. No solo uno. Dice, para que ya no seáis niños fluctuantes llevados de aquí para allá, sino que crezcamos, dice. Y para que ser entrenados, porque en el reino de los cielos se necesita entrenamiento. ¿Para qué? Para quitar la mentalidad antigua. Hay gente que tiene espíritu de conmiseración. Espíritu de conmiseración es un pensamiento, pobrecito yo, nadie me quiere, estoy solito. Ese es uno. Y uno tiene que echar fuera esos pensamientos, porque usted no es mendigo, usted es hija. Mira, a mí cuando yo he orado, y a veces no estoy orando y por algo y no lo recibo, estoy orando, hay que revisar la oración o hay que ver con qué corazón lo pedí. Porque whining and complaining and murmuring, me dice el Señor, that doesn't work. No trabaja. It's by faith. Tiene que ser fe. Fe. ¿Y qué es fe? Saber que te lo va a dar. Saber que te lo va a dar. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Saber que te lo va a dar. Eso es fe. Mira, ¿por qué Dios dijo fe? Cuando Dios hizo a Adán y a Eva y los puso en el Edén no era un huerto. Dice que Él plantó un huerto y que puso al hombre en el Edén. No dice que en el huerto del Edén. Es tremendo, ¿vale? Estoy tirando toda la teología que les han enseñado. Sí, porque toca borrar y volver a escribir. El Edén, sinceramente, quiere decir la presencia de Dios. O sea que ellos no tenían que orar para hablar con Dios. Dios venía y los buscaba. ¿A dónde? En el Edén, donde Él los había dejado. Que tenían presencia siempre. Pero dice que la mujer miró el fruto. Lo miró y dice que le pareció bien a sus ojos. Lo arrancó. Me imagino que lo ha de haber olido y lo comió. Y fue influenciada por sus 5 sentidos. ¿Estás mirando? Y dice que Dios los echó. ¿De dónde? Del Edén, de su presencia los echó. Y ahora, dice el Señor, ok, ahora si tú quieres tener mi presencia, no va a ser por vista. It's not by sight, no es por vista, sino por fe. Entonces ahora, dice Dios, ahora ya no puedes confiar en tus sentidos. Porque hay gente que dice, es que yo no siento la presencia. No, es que no es de sentires, es por fe. Es creer, saber que Él te lo va a dar. Get a hold of the word of God. Agarra las promesas de Él. Son las llaves que te van a dar acceso al reino. Porque dice, a ti te daré las llaves. Dios ya nos dio las llaves del reino. Son las revelaciones de su palabra. Y ahí dice, y las puertas del infierno no van a poder en contra de su iglesia. El diablo está derrotado. No tiene poder. Está usurpando el poder que Dios ya te dio a ti y a mí.
Tiene un poder, está usurpando, está agarrando algo que no es de él, pero que te pertenece a ti y me pertenece a mí. ¿Sí me estás entendiendo? Porque el poder te lo dio a Dios a ti y me lo dio a mí. ¿Dónde está el poder de la vida y la muerte? Está en la lengua. Tienes que declararlo, decretarlo, confesarlo. Mira, te voy a decir algo que a mí me trabajó bastante. Nunca me dieron a mí una palabra profética diciendo: Dios dice que va a hacer esto y esto de ti. No, me tenían como temor. Fueron pocas las personas que profetizaron sobre mi vida. Y el Señor me dijo, y yo decía: Señor, ¿por qué Julano no profetiza? ¿Por qué Mengano no profetiza sobre mí? Y el Señor me dijo: profetízate tú misma. Vete al espejo y profetízate. Y entonces yo me voy al espejo y digo: Marilia, así te dice el Señor. Tú eres una mujer de influencia, tú eres una sierva de Dios, tú eres esto. Y tú te la vas a creer, fíjate. ¿Por qué? Porque dice que lo que yo digo tiene poder. Pero si tú dices: es que soy una tonta, tengo cabeza de teflón, nada se me pega. Yo he escuchado de todo. Digo yo: con razón, usted tiene que profetizarse. Si su marido que le dice que usted está fea, usted dígale: yo estoy bonita. A mí nadie nunca se atrevió a decirme que estaba fea. Cuando me decían que estaba fea, le decía yo: no es verdad. A mí mi mamá me dice siempre que soy bonita. Y tiene problema, hable con ella. Mi mamá nunca me dijo que fea estás. No, siempre me dijo que estaba bonita. Y la gente me dice: ay, usted se cree muy bonita. No me creo bonita, sé que lo soy. ¿Por qué? Porque soy hija de Dios. Pero usted tiene que hablarse y profetizarse. Vamos a ponernos de pie. ¿Cómo entramos en el reino de Dios? En la alabanza y la adoración. Así que levante sus manos y vamos a comenzar a decirle: Señor, gracias por el privilegio de conocer tu reino y por la luz de tu evangelio en mí que me resplandece. Dilo: yo soy una persona de reino. Yo voy a influenciar mi familia, voy a influenciar mis vecinos, voy a influenciar a mis hijos, voy a influenciarlos con el poder del Espíritu Santo de Dios. Oh, Rababasha Marababasaya. Oh, Rababasaya. Usted no es cualquier cosa, ni cualquier persona. Dios ya escribió en el libro de la vida lo que usted va a hacer. Usted solo tiene que encontrarlo, buscar la voluntad de Dios. Adentro de usted hay un gran evangelista, una gran profeta, un gran pastor, un siervo